Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Y la historia nos dice hasta qué punto triunfamos. Hasta más allá de nuestros más desenfrenados sueños. Los mismos principios de odio y de poder con que Hitler fascinó a Alemania, fascinaron al mundo. Nos encontramos de pronto con poderosos aliados, cosas que se nos negaron cuando éramos democracia, se nos ofrecían entonces. El mundo dijo: adelante, cogedlas, la región de los Sudetes, las tierras del Rin, remilitarizadlas, coged toda Austria, cogedla. Y un día miramos a nuestro alrededor y vimos que estábamos ante un peligro mayor todavía. El rito que empezó en esta sala inundaba como un morbo terrible y rugiente el país entero. Lo que solamente iba a ser una fase pasajera se convirtió en un modo de vivir. Hoy navegamos por las aguas del Rin, no en busca de los Nibelungos y de su oro, sino en búsqueda de la historia, del comienzo del Armagedón, la ocupación del Sarre y Renania por las tropas alemanas en 1936. De fondo podéis escuchar el preludio del Oro del Rin, la primera de las 4 óperas de la tetralogía de los Nibelungos. Para muchos, las óperas de Wagner son una muestra del sentimiento alemán. Y qué mejor ejemplo que el Rin, esa arteria, esa vena que conduce la sangre del pueblo alemán, ocupada por las tropas francesas, desde que el ejército de Napoleón allanó y conquistó la orilla oeste del Rin. Ya la tierra alemana no era un territorio solo alemán. El Sarre, la Renania, Alsacia y Lorena fueron poseídas por los franceses. Este es el sentimiento que llevó a Wagner a componer la tetralogía del Oro del Rin. Os he dejado escuchar estos lamentos que acompañan a los Nibelungos escondiendo su oro. La pureza del pueblo alemán se podría simbolizar. Os propongo un viaje por la historia. Estamos en el siglo XIX. Francia llega a las aguas del Rin. El pueblo alemán, todavía no formado en una nación, lucha contra el invasor. Lo consigue expulsar. El Sarre, un territorio arrebatado por Francia en la época de Luis XIV, vuelve a Alemania. Bueno, en ese momento era Prusia. Parecía que el honor alemán estaba purificado, pero no. Todavía seguía la orilla oeste en manos de las tropas francesas, de Napoleón III. Ya estamos en la década de los 60 del siglo XIX. En ese momento Richard Wagner compone esta melodía. En 1869 se estrena en Múnich. El sentimiento del pueblo alemán se fusiona con las óperas de Wagner y un año más tarde da comienzo a la guerra franco-prusiana. En 1871 todo el territorio del Renania, Alsacia, Lorena y el Sarre vuelven al Reich alemán. Parece que de nuevo la sangre alemana corre por las venas del Rin. Pasan los años y una nueva guerra rompe la paz y la tormenta llega a las aguas del Rin. Hola a todos, estamos en el nuevo canal de Bellum Artis para conocer la historia de una forma distinta. Vamos a oír el paso del tiempo a través de nuestro nuevo canal en iVoox. Yo soy Francisco García Campa, creador de Bellum Artis, y contamos con la participación de Esaú Rodríguez Delgado, que será nuestro colaborador en el mundo de las ondas. Hola Esaú, ¿cómo estás? Hola Francisco, muchas gracias por invitarme a tu nuevo canal de podcast, aunque ya tenías un par de ediciones, pero esperemos que con esto haya una cierta periodicidad y que la gente pues disfrute y aprenda con todo lo que podamos decirles y enseñarles.
Sí, el otro eran monólogos y ahora, a partir de ahora, intentaré que sea siempre un diálogo contigo, por supuesto, y con otros colaboradores del blog. Creo que podemos presentar un poco la serie de episodios que vamos a hacer entre los dos ahora de comienzo, ¿no? Que sería nuestro primer conjunto, ¿no? La primera experiencia conjunta en podcast, ¿no? Sí, bueno, la idea es un poco, creo que lo que dijimos, era plantear si todo el mundo conoce la Segunda Guerra Mundial o hay suficientes canales que han hablado sobre la Segunda Guerra Mundial, pero podríamos explicar un poco cómo se llegó a la Segunda Guerra Mundial, es decir, cómo fue posible que toda Europa permitiese que Hitler accediese al poder, que eso es una cosa que democráticamente no se podía impedir, pero quizás sí se podría haber impedido todos los pasos previos al 1 de septiembre del 39, es decir, a la ocupación de Polonia. Hubo una serie de situaciones, una serie de ocupaciones militares que el resto de las potencias democráticas europeas y no tan democráticas lo permitieron, y quizás eso fue lo que le dio paso a lo que luego fue el nazismo, como bien se retrata en ese trozo de audio que has puesto al principio, que pertenece a la película Vencedores y Vencidos, donde un magnífico Burt Lancaster, pues haciendo de juez, dice que permitiste, y le echaba la culpa al resto de las potencias, que esto pasase. Sí, efectivamente, en camino al Armagedón vamos a descubrir todas esas, digamos, lo que hace poco leí en un libro, las batallas incruentas de la Wehrmacht, sería un poco lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de todas esas pequeñas ocupaciones, conquistas e incluso retos al Tratado de Versalles que no tuvieron respuesta y animaron a Adolf Hitler a invadir Polonia y a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, estaremos a caballo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, en los felices años 20 y un poco los más tristes años 30, para descubrir qué sucedió para llegar al Armagedón, ¿no? Pues hoy comenzaremos con la ocupación del Sarre y Renania, ¿no? En este monólogo con la música de Wagner de fondo creo que expliqué un poco cómo fue la situación antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, y ahora vamos a empezar aquí a dúo entre tú y yo a Perfecto. contar qué sucedió después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La idea es que vamos a hacer un poco entre los dos, cambiando, alternando la explicación. No va a haber un presentador, ni va a haber tampoco un entrevistado, sino que seremos los dos. ¿Esaú? Sí, podría considerarse casi como un diálogo entre los dos tan alegremente sobre un tema que, bueno, vamos conociendo y queremos transmitir al resto de los oyentes. Perfecto, mira, comenzamos, vamos a viajar a las orillas del Rin. No os proponemos un crucero de lujo, ni tampoco un crucero turístico, sino un crucero por la historia. Estamos en noviembre del 18. Los cañones dejaron de sonar, las ametralladoras dejaron de segar vidas, las trincheras se liberan de soldados que habían sufrido la muerte en el barro, y estamos en el armisticio. Noviembre del 18 no se firma, sino que se llega a ese armisticio, ese acuerdo de alto el fuego. Tropas belgas, británicas, francesas y estadounidenses entran en el Rin y ocupan el territorio. Luxemburgo, Alsacia y Lorena en 15 días pasan a ser controlados por Bélgica y Francia. Los Estados Unidos, unos 240.000 soldados de 9 divisiones experimentales, básicamente experimentadas en combate. Ya sabéis que Estados Unidos había mandado una fuerza bastante poderosa en este año 18 a las órdenes de Pershing. Entran a ocupar el territorio de la Renania. Esaú, ¿tienes algo más que mencionar sobre las tropas de ocupación? Bien, como decía, el general George Pershing, pues con sus tropas se estableció en la zona de Renania, pero no solamente él, sino el resto de los ejércitos que habían participado en el lado, digamos, del inglés, francés, como por ejemplo las fuerzas belgas, que con 5 divisiones ocuparon Aquisgrán y la zona de Krefeld, o los mismos británicos que entraron en territorio alemán el 13 de diciembre del 18 y se establecieron en el Rin hasta marzo del 19, que estuvieron en Coblenza. Mientras que los franceses, pues el 8º y 10º ejército se establecieron en la zona de... a ver cómo le decimos... Oeste, ¿no? La zona occidental del Rin. Sí, la zona occidental del Rin, y luego posteriormente pues ya se unió al ejército francés del Rin. Es que hay que diferenciar las fuerzas de ocupaciones de parte de Alemania, que no fueron, evidentemente no fue Alemania previamente, porque los alemanes siempre consideraron que no entraron, y lo que fue la ocupación de Renania y el Sarre.
Y luego posteriormente, sí que es verdad que posteriormente, en 1923, cuando Alemania empezó a dejar de hacer frente a sus pagos, pues no podía pagar todas las reparaciones que se le pedían por el Tratado de Versalles, pues Francia y Bélgica también ocuparon el Ruhr, la zona industrial del Ruhr, y abandonándola en 1925. Claro, Esaú, es importante que a lo mejor tenemos que refrescar a algunos de los oyentes el hecho de que Alemania en la Primera Guerra Mundial, cuando firma el armisticio y posteriormente, el armisticio, realmente él era el que estaba ocupando territorio enemigo, es decir, las tropas alemanas estaban enclavadas en Bélgica y en Francia. No había ninguna tropa aliada, digamos, luchando en territorio alemán. Por lo tanto, es importante ver esa situación. Un ejército que estaba conquistado tiene que retroceder para que los vencedores ocupen el territorio primero francés y belga y después el alemán. Es importante que os veáis esa imagen. Esto fue quizá lo que dio luego pie al famoso puñalada por la espalda, ¿verdad? Todos recordamos las escenas de caricaturas de soldados luchando en el frente y un personaje siniestro, con rasgos sionistas, como lo podían entender los alemanes de los años 30, que está apuñalando a los soldados por detrás. Y pues se menciona eso, la puñalada por la espalda. ¿Por qué? Porque el ejército nunca fue vencido en guerra y no hubo unas fuerzas que ocuparan más allá del Rin. Es decir, que sí que se ocupó parte de Francia, pero digamos la parte cercana al Rin, pero la mayoría, el 90% de los alemanes no vieron tropas extranjeras desfilando por sus calles, que quizás fue lo que parece una barbaridad, pero mentalmente hubiera entendido los alemanes que habían perdido la guerra. Eso sí que hubieran entendido los alemanes que habían perdido la guerra. De la otra manera, yo no entendía. Sí, entendieron que la democracia les había hecho perder la guerra. Es decir, se fue el Reich, se fue el emperador y de repente los políticos rinden a Alemania. ¿Cómo es posible si estábamos ganando? Ese fue quizá. Ahí parte quizá un poco de todo el problema que vamos a ver ahora mismo en los años 20 y 30, la década de 20 y 30. Esa imposibilidad de que el pueblo alemán entendiese de que no había ganado la guerra, sino que la había perdido, y no fue por una puñalada, sino simplemente fue una cuestión de tiempo de que se iban a acabar rindiendo. Mira, efectivamente, y ahora que estamos dando el repaso, habría que ver un poco por qué el Tratado de Versalles fue tan duro con Alemania, ¿no? Hay que pensar siempre en la mentalidad de los franceses y el miedo que tienen a otra guerra con Alemania, ¿no? Su eterna enemiga. Entonces, antes de firmar el Tratado de Versalles, la idea era dividir Alemania, que era, digamos, el sueño de los franceses, pero los demás aliados no les dejaron, digamos, romper el país. Por lo tanto, el único acuerdo que llegaron fue, antes de la firma, dividir el territorio al oeste del Rin, ¿no? En 3 zonas o cabezas de puente para un posible ataque, ¿no? Sí, porque el Rin siempre había sido la frontera, ¿verdad?, entre Francia y Alemania, pero la frontera para un lado y para otro. Es decir, la costa la frontera oriental o la ribera oriental y occidental siempre ha sido una zona de conflicto en las últimas guerras, digamos, del siglo XIX y del siglo XX. ¿Quién controla esa parte del Rin? Efectivamente, para los alemanes el Rin no era su frontera, sino era parte de Alemania, mientras que para los franceses era la mejor barrera natural para frenar los ataques prusianos o alemanes, es decir, germanos, ¿no? Digamos que Francia sí quería marcar el Rin como frontera, mientras que los germanos deseaban que el Rin fuese una parte de su país en las 2 orillas, ¿no? Y por lo tanto el Tratado de Versalles establecía 3 zonas de ocupación, ¿no? La zona más septentrional, con una cabeza de puente cerca de Colonia, durante 5 años de ocupación. Esos territorios, por ejemplo, estamos hablando del 19, el 24 sería devuelto a Alemania. En 10 años, la zona central alrededor de la ciudad de Coblenza, y durante 15 años sería la zona norte, los territorios cerca de Maguncia, ¿vale? Eso sería como se dividiría lo que nosotros llamamos Renania, ¿no? Esas 3 cabezas de puente, todas con... Sí, pero que que ya veremos que esos 15 años al final fueron menos, yo creo que también debido a la crisis del 29, es decir, la ocupación de los territorios ingleses, a los territorios alemanes por parte de Inglaterra, por ejemplo, duró un año, porque es que la crisis después de la guerra fue brutal, y evidentemente la crisis del 29 obligó a muchos gobiernos a replantearse que la ocupación de territorios alemanes era un coste económico bastante grande. Quizá los franceses aguantaron más,
porque les venía más de cerca, pero el resto de los países rápidamente dijeron, igual que los norteamericanos se fueron al 19, los ingleses también dijeron, aquí no aguantamos ni un minuto más. Sí, efectivamente, sí. Pues hay que también ver que parte de la opinión pública, como veremos más adelante, creía que se habían pasado con los castigos a Alemania y también hizo que se pudiese un poco, digamos, debilitar la fuerza de la alianza, ¿no? También asuntos internos, ya veremos dentro de poco cómo se rompió la fuerza de los tres aliados vencedores de la guerra, ¿vale? Hay que ver que esto estamos hablando de la orilla occidental, ¿no? Es decir, si en este crucero imaginario, yendo hacia la desembocadura del Rin, la orilla izquierda, ¿vale? En la orilla derecha se marcó otra zona, que sería la zona desmilitarizada. En territorio alemán se prohibía a 50 kilómetros de la ribera que hubiese soldados, ¿no? Que hubiese unas tropas militares, ¿no? Eso sería lo que estamos hablando un poco de la zona desmilitarizada. Tengo que dar un matiz, que es que los territorios estos de cabeza de puente, ¿no? Los tres territorios en la orilla occidental, cuando se acabase la ocupación aliada, pasaban a ser zona desmilitarizada. Es decir, aunque fuesen alemanes, estaba prohibido la presencia de un ejército. Por lo tanto, esto sería la Renania, de que ocuparía en el 36 Hitler, estaría estos territorios, ¿no? La orilla occidental, que antiguamente ocupada por los aliados, y la orilla también oriental, esos 50 kilómetros de franja desmilitarizada. Bueno, luego está esto que decía el Tratado de Versalles, como habías dicho, la imposibilidad de que las tropas militares, luego veremos que había una especie como de policía militarizada, los Landerpolizei, sí que había, evidentemente, porque todo territorio tiene que estar de cierta manera con unas ciertas fuerzas militares o policiales. Sí que existían, pero que siempre, igual que cuando se creó el Reichswehr, es decir, el ejército de Weimar, la República de Weimar, pues tenían unas limitaciones tanto como armamentísticas como de tropas. Y bueno, pues todas estas disposiciones que establecían lo que has dicho, el 50 kilómetros al este del Rin, pues estaban luego confirmadas en el Tratado de Locarno del 1 de diciembre del 25, en que, pues a diferencia del Tratado de Versalles, digamos que este era un poquito más light. Se establecía evidentemente qué pasaría si Alemania ocupaba otra vez Renania y el Sarre y bueno, en fin, era un poco una parte A con respecto a una parte B, es decir, si tú haces esto, que sepas que haremos lo otro. Lo que pasa es que el Tratado de Locarno fue violado, por decir una palabra, tanto por Alemania como por las otras partes, porque no fue cumplido por ninguna parte, por los que lo tenían que hacer cumplir, ni por la parte que se veía obligada a hacer estaban obligados a hacerla cumplir. Exactamente. Como dirían los Marx, la parte contratante de la parte contratada. Exactamente. Y bueno, como decíamos, las tropas adicionales de Francia y otros estados estuvieron en Renania durante los 15 años, aunque es verdad que a principios de los años, mediados de los años del año 30, se retiraron debido a la aceptación por parte de Alemania del Plan Young. ¿Cuál era el Plan Young? Bueno, el Plan Young se lo debemos a un economista norteamericano que, visto los problemas que estaba teniendo Alemania para hacer frente a los pagos de guerra, que algún día deberíamos analizar el Tratado de Versalles, porque el Tratado de Versalles, si no era el desmembramiento de Alemania como has planteado, que por cierto se me olvidó comentar antes que Churchill ya llegó a plantearlo también cuando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, el Plan Young establecía que como Alemania no podía hacer frente a los pagos periódicos que se le pedía por unas grandes cantidades de dinero oro, pues que se establecería unos pagos hasta el año 1988, ¿vale? A través del recién creado Banco Internacional de Pagos con sede en Basilea, y que los pagos serían incrementados los primeros 36 años y a partir de los 36 años pues ya digamos que irían reduciéndose, digamos que una hipoteca con un interés bastante alto, y se fijaba una anualidad de 660 millones de marcos, que claro, evidentemente cuando empezó la crisis del 29, donde un trozo de pan valía miles de millones de marcos, pues aquello ya saltó por todos los aires y se perdió. Pero bueno, era el Plan Young aceptado por Alemania, es lo que dijo a los franceses: vale, pues si aceptáis el Plan Young, nosotros nos retiramos de Renania antes de tiempo. Sí, bueno, podemos ir ampliando muchas cosas, ¿no? Acabas de comentar... Sí, estamos aquí mezclando el Sarre y Renania, pero creo que son importantes porque son dos territorios que paralelamente iban avanzando en su situación. Vamos a ir a hablar un poco primero de Renania y tengo una cosa muy interesante, es que los franceses en este territorio de Renania, como veían difícil, digamos, su incorporación a Francia, lo veían muy difícil, optaron por fomentar el nacionalismo renano, creando un partido político que intentaba, digamos, que ese territorio se independizase de Alemania de forma democrática. Es muy interesante ese movimiento democrático, digamos, independentista.
Sí, porque claro, quizá le hubiera resultado más fácil por el Sarre, porque es una zona más ha sido más tiempo francesa, ha estado durante el siglo XIX y tal. Pero Renania verdaderamente les parece, era un poquito raro, pero sí ellos plantearon decir, bueno, vamos a hacerlo de manera democrática, vamos a convencerles de que se está mejor en Francia que en Alemania, pero ya veremos que no, que incluso cuando ya posteriormente hubo una votación vinculante en cuanto a volver a Alemania o no, el partido pro francés pues no tuvo apenas resultado, lo veremos más adelante, no quiero adelantar resultados, pero vamos, que digamos que de calle ganaron el volver a Alemania. Mira, por ejemplo, en lo que estábamos hablando un poco, hubo hasta un paripé en el octubre del 23 de declarar la República Renana en Aquisgrán. Sí, que ciertos votantes de Bonn, Maguncia, esa zona tal, les apoyaron. Pero sí, hubo una declaración de independencia de Renania fomentada por Francia, ¿vale? E incluso también mucha gente alemana, ¿no? Bueno, eran todos alemanes, ¿no? Pero a favor de la unidad de Alemania, de la República de Weimar, se manifestaron y Londres y Washington obligaron a Francia a dar marcha atrás en la declaración de independencia de Renania. Por lo tanto, aquí ya se ve una fisura en la política de los vencedores en cuanto al tema alemán, ¿no? Francia quería la independencia de Renania, que incluso apoyó su declaración, mientras que Estados Unidos y Londres le obligaron a ceder, ¿no? A decir que no. Yo creo que podemos hablar en este momento del tema del Ruhr, que lo pasamos un poco por alto, hablar. Sí. Bueno, el Ruhr es era territorio fuera de lo que sería Versalles, ¿no? No estaba en la declaración de Versalles. No era ni el Sarre ni Renania. El Ruhr, digamos que es la potencia económica principal de Alemania. Vamos, siempre ha sido, digamos que su cercanía al Rin le permite tener un gran potencial eléctrico gracias a las presas que tiene fabricadas y además como nudo de comunicación con el Atlántico Norte. Es decir, está claro que el Rin y el Ruhr es Alemania. Sí. No podemos hablar de... Sí. Y aparte y el Ruhr es las minas. Es una zona minera por excelencia de carbón. De hecho, una anécdota, la ciudad de Bochum está hermanada con Oviedo, como ciudad, por el tema del carbón. Es decir, es una zona minera importantísima en la economía alemana. Por tanto, claro, habías comentado que por el impago de las deudas habían ocupado el Ruhr. Pues sería, claro, digamos, coger las minas para explotarlas y con la venta del carbón ir pagando la deuda, ¿no? Eso sería la idea, ¿no?, de la ocupación del Ruhr. Sí, pero es que además Alemania tiene un problema con la ocupación de las minas del Ruhr, y es que como ya le había dado, que lo has comentado, a Polonia se le cedió la parte de la Alta Silesia, donde también tenía grandes minas de carbón, pues resulta que Alemania de repente se encontró haciendo frente a los pagos. Es que esto sería para un podcast solo lo que es Versalles. Haciendo frente a los pagos, sin el carbón de Silesia, le capturan las minas de carbón del Ruhr, le quitan la Renania y el Sarre, es decir, habían perdido casi la mitad de todas sus reservas de carbón. Sí. Y además, de repente Francia había empezado a ser la mayor productora de acero, porque claro, las industrias Krupp, las famosas industrias Krupp y compañía, pues no tenían la materia prima, porque estamos ahora mismo todavía en una época de transición entre el uso del carbón como fuente principal de energía para mantener esas fábricas y el petróleo, o el gasoil, o como queramos decirlo, que estaba empezando a imponerse. Pero todavía el carbón era la fuerza principal para la industria pesada de toda la zona. Estamos viendo un poco aquí ya el tema, ¿no?, de la importancia del territorio, no solo simbólico, sino también gran parte de la riqueza de Alemania. Hablando de próximos programas, podemos hablar de Versalles, que estaba pensado, pero lo que vamos a hablar seguro, ya casi el siguiente, es de la Reichswehr, ¿no?, del ejército de la República de Weimar, ¿no?, de cómo Versalles limitó el ejército y cómo se fue desarrollando. Sí, pero los alemanes fueron muy cucos. Ellos siempre pensaron que el Reichswehr era como un enorme ejército, enorme porque era de 100.000 personas, pero que era una preparación para un futuro ejército. Efectivamente. Vale, nos vaya a dejar 100 hombres, pero vamos a preparar estos 100.000 hombres que sean cabos y los sargentos, futuros, ¿no? 100.000 sargentos, exactamente, van a ser los futuros 100.000 oficiales y suboficiales que formarán un ejército de varios millones de hombres. Y fue así. Es decir, los grandes generales que se puedan estudiar la Segunda Guerra Mundial, todos surgieron, todos se quedaron en el ejército de Weimar y fueron perfeccionándose. Cualquiera que estudie un poco la vida de cualquier comandante verá que pasaron por todas las unidades, se prepararon en todas las materias, fueron gente súper preparada en comunicaciones, en tácticas de artillería, en tácticas... Fueron capaces de prepararse en todo de cara a que la Segunda Guerra Mundial eran de los oficiales mejor preparados. Sí. Pero yo creo que, Francisco, vamos a empezar por un territorio. Empezamos por el Sarre, quizá que parece más pequeñito. Renania ya hablamos de ella, el Ruhr hablamos también, ya nos toca Renania.
por supuesto. El Sarre. El Sarre, sí, perdón, el Sarre. Vamos al Sarre. El Sarre es un territorio que, bueno, no es muy grande, ¿no? Estamos hablando de 1900 kilómetros cuadrados, es pequeñito, es un territorio que, para que os hagáis la idea, está cerca de Luxemburgo, en la frontera con Francia. Es un territorio no muy grande, viven unas 700.000 personas. Podemos hablar que es casi la población, no, un poco menos que Asturias, no es muy grande para un territorio con esta densidad de población. Tened en cuenta que estamos hablando del Rin, del Rin, y Holanda, Bélgica, esos territorios son los de mayor densidad de población de Europa. Por lo tanto, 1900 kilómetros cuadrados, 700.000 habitantes es normal en ese territorio, ¿vale? La idea es que el Sarre había sido ya ocupado por Francia en el siglo XVII, en la época de Luis XIV, y era un territorio que para los franceses era parte suya, aunque hablaban alemán, igual que Alsacia y Lorena posteriormente. Forma parte de Francia, pero para los alemanes también forman parte de Alemania, ¿no? Y en el siglo XIX, ya os había contado que en la época napoleónica se recuperó el Sarre, y llevaba desde el comienzo del XIX siendo parte de Prusia, y en esta Primera Guerra Mundial, unos territorios que quiere arrebatar Francia con toda la intención de anexionarlo fue el Sarre, pero Estados Unidos no le dejó, y lo único que le permitió fue proponer unas elecciones, un referéndum en el futuro, para que ese territorio decidiese su futuro, ¿no? Si unirse o separarse a Francia. Sí, pero que el referéndum sería después de varios años. Sí, claro. Vamos a dejar que se enfríen los ánimos, a ver, y que veáis lo bien que vamos con nosotros, ¿verdad? Lo bien que vamos con Francia, o lo bien que vamos con las Naciones Unidas, en el momento de la Sociedad de Naciones, y ya decidiréis. Bueno, estaba diciendo que efectivamente en la zona del Sarre quizás topográficamente se pueda delimitar, ¿verdad? Pero también, al ser ocupada, había unas secciones que no eran ni montañas ni ríos, lo cual obligó a que primero había que dividir el Sarre y las zonas correspondientes de manera, digamos, administrativa, quizá como se hizo con África, es decir, tiramos aquí una raya y aquí acaba el Sarre, lo cual fue establecido por un comité en 1920, dividió un poquito las ciudades de Saint-Wendel, Homburg y Saint-Brücken, y claro, ¿cuál fue el problema? Pues de repente que los ciudadanos que toda la vida han estado juntos se encontraban con una frontera administrativa y económica, que quizá aquí no lo hicieron tan bien los aliados, por decir algo, y creó un cierto resquemor que duró los 15 años de ocupación o los 10 años de ocupación de la Sociedad de Naciones. Es decir, creas una frontera con impuestos y con demás situaciones en unos territorios que históricamente siempre han estado unidos. Estamos hablando quizás de Saarbrücken, los distritos de Ottweiler, Saarlouis, así que Merzig, o sea, que son territorios que toda la vida han estado juntos. De repente le creamos una frontera económica, pues no le gustó. Y evidentemente los sarreños, cuando tuvieron que votar en el 35, se estuvieron acordando siempre de que cada vez que tenían que cruzar a ver a un familiar, a un conocido, tenían que cruzar la frontera con todo lo que suponía. Sí. Mira, volvemos a la importancia que tenía, ¿no? El Sarre para Alemania o para Francia, no sé, es igual, ¿no? En este caso, el Sarre es también rico en minas de carbón, tiene líneas de ferrocarril que comunicaban perfectamente el territorio con Francia o con Alemania. Tenía también fundiciones de metal, estamos hablando de aceros, y hay que pensar siempre que cuando hablamos del Sarre, son pueblos mineros, ¿no? Entonces, es interesante aquí que las casas de los mineros, aunque fuesen en territorio alemán, seguían siendo parte del Sarre. Esto es un poco para que veáis la mezcla, eso que comentas administrativa, era un poco complejo. Imagínate que por algo la mina estaba en el Sarre, pero el barrio minero había tocado en Alemania. Pues esas casas de los mineros se consideraban territorio del Sarre. Es interesante el tema este. Sí. No, quería decirte que cuando los franceses además no lo hicieron, estábamos diciendo que tacto no tuvieron. Evidentemente hay que reconocer que han sufrido 4 años de guerra, con millones de muertos, destrucciones, es decir, no se les puede perdonar. Pero es que encima me estaba acordando de que se les ocurrió enviar a las tropas coloniales norteafricanas, es decir, las tropas de color, por decirlo de una manera, al Sarre, con lo cual esto para los alemanes fue lo que se llamó la vergüenza negra, ¿vale? Es decir, ver que encima las tropas que le mandaban no eran ni siquiera étnicamente similares, no, eran los negros cameruneses, los negros senegaleses, fueron las tropas de ocupación del Sarre durante una parte
lo cual ya te estoy diciendo que eso, junto con la frontera, los problemas económicos, lo que decías tú, las viviendas, etcétera, etcétera, no hizo mucho por el partido prosarreño francés, digamos. No, fue casi, yo creo que la peor campaña electoral que pudieron hacer en la historia. Ten en cuenta que Francia yo creo que tenía muy asegurado que iba a ganar en el Sarre, porque viendo cómo estaba económicamente mal Alemania y que bueno, por un poco mejor que estuviesen ellos, la gente iba a votar a favor de la unión con Francia, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que se lo montaron muy mal. De hecho, hasta el Partido Comunista de Alemania no estaba a favor de la anexión por Francia, ni tampoco de esa autonomía sarreña, incluso eso, en los comunistas, en este caso coincidieron el juego con los nazis, ¿no? Sí, no tenían claro si estamos a favor de la sociedad de naciones, estamos a favor de los franceses, que son nuestros enemigos, aunque luego fueron nuestros amigos. Lo de la política en la década de los 30 es increíble, porque de repente los comunistas son mis enemigos, pero firmamos el pacto de... no me acuerdo cómo, ahora lo volveremos, y ahora son mis amigos. Entonces, yo creo que el KPD, que es lo que se llamaba el Partido Comunista de Alemania, pues tenía un pequeño problema. Nunca sabía si iba a acertar con su postura o no. De todos modos, las elecciones también, quizás deberíamos ver qué pasaba en Alemania en estos momentos. Si estamos hablando de principios de los años 30, debo recordar que se había quemado el Reichstag, famosa... pero... vamos muy rápido, quizás, ¿no? Fue justo, no, vamos rápido porque tenemos poco tiempo, pero no sé si fue justo antes o después del referéndum. Es que no, el referéndum, te explico. Fue el 34. Lo que he encontrado es que para que no el Partido Comunista tampoco puntase mucho, esto fue después de la ley habilitante. La ley habilitante fue un instrumento jurídico que se inventó el partido nazi después de la quema del Reichstag, por el que se le daba poderes dictatoriales al primer ministro, es decir, al presidente del Reich, que sabemos que era Adolf Hitler, y él podía aprobar leyes sin la participación del Parlamento. Y lo primero que hizo fue prohibir el Partido Comunista, después el Partido Socialdemócrata, que ya hablaremos de él, y su postura en el Sarre, porque también le pilló a contrapié, y por último el Partido Popular alemán, es decir, los conservadores alemanes, con lo cual acabó siendo el único partido. Pero digamos que empezaron prohibiendo el Partido Comunista alemán, que eran sus grandes enemigos, y eso afectó evidentemente la votación del Sarre. Sí, pero te comento, es que claro, ahora iba yo, vamos por partes. Sí. En el Sarre, esa ley habilitante no se pudo cumplir o no se pudo realizar porque el Sarre no pertenecía a Alemania. Claro, entonces, justo en ese territorio del Sarre no existía presencia del Partido Nacional Socialista del Pueblo Alemán. Uh-huh. Solo estaban los comunistas, socialistas y los populares. Porque, claro, era territorio francés. Bueno, claro, administrado por Francia. Entonces, al parecer, aquí fue Goebbels el que hizo una campaña, digamos, extra partido, no con una presencia del Partido Comunista, sino no el Partido Nazi, perdona, sino con una versión del Partido Nazi, que era el Partido no sé qué, Nacional Socialista del Sarre, o no me acuerdo bien el nombre porque lo encontré, pero en alemán y no me acuerdo muy bien. Sí, que era el Partido Nacional Socialista del Sarre, creo. Bueno, los sarreños, ¿no? Que eran digamos, proclives a la unión. Uh-huh. De hecho, Goebbels, la campaña electoral fue impresionante. Realizaron casi 1500 mítines el partido nazi, entre comillas nazi, ¿me entiendes? Sí, lo entendemos ya, todos los oyentes estamos entendiendo. Los unionistas, ¿no? Vamos a decir, los a favor de la unidad con Alemania. Había tres opciones: o quedarnos como estamos, o irnos con Francia, como decías tú, con el partido sarreño, o francés, o irnos con Alemania. Eso es lo que votaron, digamos, al final los sarreños. Sí. De hecho, hasta parte de los mítines del partido de nazi, hubo hasta una lucha de canciones, ¿no? Una que me pusiste tú un día, me la comentaste, la del Sarre que cantaban los nazis en los mítines. Sí. Pero había una respuesta de los que estaban a favor de la unión con Francia, cantada por Bertolt Brecht, sobre el Sarre independiente. Sí, yo creo que deberíamos escucharla luego al final, ¿no? Debería ser interesante que la escuchásemos, porque la primera además tiene unas connotaciones bastante duras. Se la podía escuchar cantándola, Deutsch ist die Sarre, es decir, el Sarre es alemán, pues se llegaba a cantar cuando se quemaban los libros en Alemania, o sea, que era como muy nacionalista. El Sarre siempre es de Alemania, mientras que la canción que estaba diciendo, que por cierto tiene una letra del genial Bertolt Brecht, Halter die Sarre Genossen,
pues luego la podríamos poner al final y que la gente... Sí, pues, las dos. escuchase. Sí, podemos poner las dos. Una contraposición, empezar con la canción El Sarre es alemán y terminar con la canción de Bertolt Brecht, Halter die Saar. Y bueno, ¿qué pasó con la votación? Cuéntame, Francisco. Bueno, la votación es de las que parecen hechas por un tizador, ¿no? Pero no, al parecer la Asociación de Naciones estuvo encima y es el voto del pueblo alemán, ¿no? Vamos a ir por orden de menor a mayor, ¿vale? Los franceses, pese a todo su empeño en anexionarse el Sarre, incluso a las campañas de financiación del movimiento, consiguieron 2.000 votos, es decir, el 0,40% de los escaños. ¿Cuánto votaban? ¿Cuánto votaban? 539.000. 2.000 votos, está muy bien. 2.000 votos. Esos acabaron fuera del Sarre cuando acabó la votación, seguro. Efectivamente. Después, a favor del status quo, es decir, de mantenerse como estaban, es decir, un territorio independiente pero con Francia, el 8,87%, que serían los amigos de la canción de Halter die Saar, sí. Como se diga. Estamos tú y yo para hablar en alemán. Y los que escuchaban Sarre Deutsch ist die Saar, sí. ¿no? O sea, es del Saar, el Saar es alemán, esos fueron a votar todos cantando la canción el 90%. O sea, estamos hablando un 91%, 90,73% a favor de la unión con Alemania, apenas cerca del 9% seguir como estaban, y menos de medio punto asociación con Francia. Unirse con Francia, ¿vale? Pues los franceses lo tenían muy, muy claro, ¿no? Lo que pasaba. Sí. Y vamos, la ocupación, ¿no? Es el referéndum, estamos hablando que se hace el referéndum, y pasado un tiempo, unos días, aparece por la frontera del Sarre una unidad famosa y mítica, el Leibstandarte SS Adolf Hitler, ¿no? No me lo digas, unidad, un montón de rubios altos de 1,80 m guapísimos. Efectivamente, los más guapos de las SS aparecen para ocupar el territorio. Y alarma, ¿no? Era territorio que según el Tratado de Versalles no podía ser ocupado militarmente. Pero como había habido una votación, como dices tú, controlada por la Naciones Unidas, aquí no se podía acusar a nadie de chanchulleo. Sí, pero para Machinery, esta elección de SS Adolf Hitler, sí. ¿no? De una unidad de las Waffen-SS, todavía eran Waffen-SS, en este momento estábamos hablando todavía en el año 34 de milicias de guardaespaldas. Entonces, esta era la Leibstandarte, era la unidad de protección de Hitler como jefe del Estado, ¿vale? Es la que guardaba la Cancillería y guardaba a la persona, ¿no? No es una unidad de combate en ese momento todavía. ¿Por qué esta unidad? Bueno, aparte del símbolo, ¿no? Es porque es milicia, no es unidad de la Reichswehr. No estamos el Tratado de Versalles lo estamos cumpliendo, no hemos mandado militares, hemos mandado tropas militarizadas. A unos nazis y van para allá. No sabemos dónde han salido, pero han entrado en el Sarre. Sí, entiendo. Bueno, podemos hacer un flashback hacia el futuro, ¿no? Un flash up parecido a las tropas que aparecieron misteriosamente en la frontera de Ucrania hace poco, ¿no? Sí, en la zona de Sebastopol, ¿no? Unas tropas sin distintivos militares, pero armados como los rusos, con vehículos rusos, con todo ruso, pero no hablando ruso. Pero no son del ejército ruso, efectivamente. Pues es parecido. Una falsa bandera, digamos, una versión de falsa bandera. Aquí no es falsa bandera porque van uniformados con la bandera, con la esvástica y tal, pero no son tropas del ejército, son tropas del partido. Bueno. Y por lo tanto eso hace que cambie un poco hasta la respuesta aliada a ese hecho, ¿vale? Sí, está claro que esto le vino como el cielo al propio Hitler, que incluso 2 o 3 días después le dijo a Pierre Hus, que es un periodista norteamericano que lo estaba entrevistando, pues que uno de los actos de injusticias cometidos en Versalles había sido finalmente eliminado. Digamos que Hitler se ponía muy melodramático y durante esta década llegó a lanzar muchos de los famosos soflamas por la paz, que ya veremos más adelante que cada vez que lanzaban esos soflamas por la paz estaba diciéndole a sus militares que fuesen preparando otra invasión, pero que por desgracia muchas veces estas soflamas la gente, sobre todo los negacionistas, lo utilizan para decir no es que Hitler no quería guerra, mira lo que dijo en tal sitio. Sí, yo está muy bien lo que yo dijera en tal meeting, como todos los políticos, pero hay que mirar lo que luego fueron los hechos. Bueno, pues le entraron estas tropas tan maravillosas, magníficas y... El Sarre ya es alemán. Ya es alemán. Estos 2.000 y pico que dijimos que habían votado por Francia, se ve que se sabían que estaban muy bien localizados porque salieron escopeteados, se calcula, entre 4 y 8.000 opositores. Tened en cuenta que cuando Hitler accede al poder, muchos partidarios o contrarios a Hitler salieron escopeteados a Renania del Sarre para escapar. Pues estos volvieron a irse corriendo, temiendo que les pasase algo.
El área, el Sarre, se subordinó bajo el nombre del Saarland con un Reichskommissar, que era Joseph Burkel, que digamos que estuvo hasta el final de la guerra. Fue ocupando diferentes cargos. Primero fue Reichscomisario para el área de Sarre, luego fue para el Saarland, y luego pues al final acabó siendo lo que los tristes Gaulier de la zona, ¿vale? Pero digamos que si el Sarre no fue reincorporado a un territorio, no fue dividido entre Prusia y Baviera, sino que formó la tierra del Saarland, ¿de acuerdo? Y de hecho sigue siendo uno de los Länder alemanes, de los más pequeños. Es unos pocos Länder, digamos, pequeños. Los más son bastante grandes. Si ves un mapa, Alemania creo que son 14 Länder, si no recuerdo mal, y este es de los 3 más pequeños. O sea, vamos, que ya más... en el 36 ya pudieron votar en las elecciones, en aquellas pseudo-elecciones que hacían los alemanes, y ya fue un territorio totalmente con su marco alemán. Supongo que cambiarían toda la moneda francesa, que les obligaron a aceptar. Sí, fue escalonado, no fue rápido, tardaron bastante en volver al Reichsmark, pero sí. Bueno, pues ya está el Sarre. Ahora vamos a Renania. El Sarre es alemán y ahora volvemos ya a Renania, ¿no? Pues en Renania la idea es que habíamos hablado que era un territorio que iba a ir volviendo poco a poco a soberanía alemana con el matiz de no ocupación militar, ¿no? Pero claro, es imposible que un territorio no tenga cierto, digamos, presencia policial, presencia de orden, ¿no? De fuerzas del orden. Entonces, en Alemania existe una figura que podríamos asemejar con una analogía a la Guardia Civil, o, si queremos ser más correcto, a las fuerzas estas, que se me acaba de ir el nombre, de Estados Unidos, a la Guardia Nacional. A la Guardia Nacional, sí, que tiene armamento de guerra, digamos, y que pero que sus funciones no salen del Länder, en este caso Alemania, o del Estado norteamericano, es lo que tú estabas diciendo, efectivamente. Es una fuerza militarizada, tipo, a ver, que ahora mismo la Guardia Civil tiene armamento de guerra también, es decir, que se podría comparar con los carabineros italianos, es decir, Eso, justo, digamos, esta... Pero un Länder, que estaba mantenida y sufragada y controlada por el gobernador del Länder. De hecho, tampoco vamos a meternos un poco aquí a todas las unidades que había, ¿no? Pero podemos, así por alto, decir las que había en Renania, ¿no? Pues había vas tú, Goyo, porque se te da mejor a ti el alemán. Bueno, había los Landespolizeiinspektion West, que estaban en Düsseldorf, pues había 3 batallones de infantería con antitanque, bueno, había la LPG 61, 62, 63, con batallones de zapadores, es decir, que estamos hablando de que no son policías normales, cuando estamos hablando de compañías antitanque, zapadores, grupos de transmisiones, grupos antitanque. Por ejemplo, había otra en la sección central, efectivamente, la sector central de Frankfurt, la Landespolizeiinspektion Südwest, y luego la Sud, que es la sección meridional de Pforzheim, pues que ahí estaba también la 51, la 52, la 91-92 en Frankfurt. Es decir, había importantes fuerzas militarizadas o policía militarizada en la región. Pero digamos que no era una fuerza de ocupación ni siquiera, evidentemente, una fuerza capaz de enfrentarse al ejército francés en ningún momento. Es decir, son en los números se ve muy poderosos, ya estamos hablando de 6, 7, 8 batallones, pero que no dejan de ser de una policía militarizada y que, evidentemente, con un enfrentamiento contra el ejército francés no hubieran podido hacer nada. Estaban allí por lo que tenían que estar, porque todo, como decíamos, todo territorio tiene que tener una fuerza militarizada o policial que hiciese frente a cualquier tipo de contingencia, porque también en la década de los 30, lo veremos, hubo varios intentos de putsch, de golpes de Estado en la misma Alemania, y los gobiernos tenían que prevenirse. Sí, efectivamente. Y podemos ya ver que se va entrelazando los sucesos, ¿no? Justo 2 semanas después de la ocupación del Sarre, Hitler declara la restauración del servicio militar obligatorio. Otra cosa en contra del Tratado de Versalles. Sí, efectivamente. Pero aquí no pasa nada, poquito a poquito voy moviendo el linde, como decía el chiste, yo llego. Pruebo, no me bombardean, sigo. Claro, eso es lo que dije al principio, es decir, yo pruebo, si no me hacéis nada, pues sigo para adelante. Yo siempre pienso que no invadieron Polonia antes pues porque no se lo plantearon, pero que, visto la reacción de las potencias occidentales y orientales, esto fue un Hitler, lo que se dio fue carta libre de hacer lo que le diera la gana. Pero bueno, me estoy adelantando mucho. Bueno, pero es que es que para que veas cómo cambia la historia, justo, a ver, este año, el 34, en enero, había firmado Alemania un tratado de no agresión con Polonia. Porque Polonia tenía más miedo a la Unión Soviética, no me extraña, bien, que Alemania. Entonces, claro, justo en este momento Hitler jugó
una carta que era asegurarse el flanco oriental al hacer un pacto de no agresión con Polonia. No, en este momento Hitler estaba más para rearmarse, protegerse los flancos y que Polonia fuese amigo. Por lo tanto, a lo mejor lo tenía en mente, no tengo dudas, porque en su lucha lo dice, ¿no? En mi lucha, ¿no? Pero en este momento estaba el flanco polaco solucionado. Sí. De hecho, esto mosqueó mucho a los aliados, porque Polonia era un, digamos, amigo también de ellos, ¿no? Hombre, le debía la asistencia, eso está claro. Sí, justo, efectivamente. Lo que queremos contarte es que justo este marzo del 34, al desaparecer la Reichswehr y crearse la Wehrmacht, las tropas de la Landespolizei pasaron a ser de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, ya de facto, sin hacer nada, ya había presencia militar, porque la Landespolizei ya era parte del ejército. Entonces, algo que quiero matizar, porque siempre se habla, y veremos nosotros, que la famosa ocupación, remilitarización de Renania fue en el 36, pero simbólicamente ya era, porque toda la policía era parte de la Wehrmacht. Sí, eso tú que sabes de leyes, eso tiene que seguramente un matiz que permita que no se esté rompiendo el espíritu de la ley y siga para adelante. Porque si no, es como, por ejemplo, si la Policía Nacional, ahora mismo, la Policía Nacional Española, un símil para que lo veáis. Antiguamente era llamada Policía Armada, ¿no? Con Franco. Sí. Y eran policías, ¿no? Con con disciplina militar. Sí. Pero eran civiles. Por ejemplo, ¿cómo pasa con la policía? ¿O no? No, la Guardia Civil son militares con funciones civiles. Es que es distinto. ¿Ves? Como las leyes son muy sutiles. Sí. La Guardia Civil son militares. En todos los aspectos, digamos, en disciplina, irían al calabozo militar. Son juzgados por tribunales militares. Pero la Policía Armada, en la época del franquismo, eran un cuerpo civil con disciplina militar. Vale, quedado claro. Era un poco distinto el tema. Era un poco distinto. Es como esto, es decir, depende de cómo juegas con los matices. Es igual que en Francia los bomberos son militares. Pero no son militares como la gendarmería, tienen matices. Bueno, pues entonces estamos en Renania. La idea es que estamos en Renania, hay policía, la Landespolizei, ¿no? Estamos ahí. Vale. Y ahora dejamos un poco Renania y nos vamos a... Vamos a Renania. No, dejamos el Sarre y vamos a Renania. No, Renania ya contamos que estaba la policía, ¿no? Sí. Y ahora hay que contar cómo estaba el mundo en ese momento. Bueno, sí, evidentemente lo estamos mencionando así de pasada, pero tiene razón. Eso. Quizá lo estamos dejando de lado, pues quizás decir, bueno, Inglaterra, ¿por qué no actuaba en eso? ¿Y por qué no hacen nosotros? Claro, sí. Que el siglo, la década de los 30 es una época muy convulsa. También hay que decir que los gobiernos democráticos tuvieron un montón de vaivenes políticos. En Francia hubo un montón de gobiernos en poco tiempo, en Inglaterra lo mismo. El resto de los países, aunque no lo creamos, eran casi todos eran dictaduras militares de diferente tipo, la misma Polonia, con lo cual todo esto afectó. Podríamos empezar quizás por uno de los hechos que más marcó que más acercó a Italia a Alemania, que fue el conflicto en Abisinia. Es decir... Sí, efectivamente, sí, mira. Ya vamos a hablar, para que veas estos convulsos años 20, ¿no? Y 30. Una de las tres potencias vencedoras, ¿no? De las tres, vamos 4. Estados Unidos, eran 4, pero Estados Unidos, en esta época, años 30, está en un aislacionismo completo y pasa de todo lo que había en Europa. De hecho, fue la patrocinadora, sabemos, de la Sociedad de Naciones, ¿no? Y él la creó y salió. O sea, en Estados Unidos la dejamos fuera de la Sociedad de Naciones ya hace una década casi, a mediados de los 20, un poco antes. Y los tres potencias europeas, Francia, el Reino Unido y la Italia fascista, porque ya digo, la Italia fascista de Mussolini ya no es una democracia. Es una democracia, sí, porque habían votado y tal, pero realmente ya sería una potencia, digamos, autoritaria, ¿no? Sí, pero seguía siendo aliada de Inglaterra y de Francia. Digamos que fue a través del conflicto italo-etiopí cuando el Frente Stresa, es decir, que era lo que tú dices tú, los tres grandes aliados que habían ganado la Primera Guerra Mundial, aunque a Italia no le supuso un gran beneficio, no sacó mucho beneficio de la Primera Guerra Mundial, fue, digamos, cuando dijo, bueno, pues si no me vaya a dar lo que busco, si no me vaya a dar lo que quiero, que quería sobre todo las colonias alemanas en Francia, en África, pues me busco yo. Y fue, digamos, los conflictos que tuvo la Italia fascista, que quizás lo alejó más, parece una barbaridad, pero lo alejó más de Francia e Inglaterra y lo acercó a Alemania. Al principio con cierta altanería, que siempre se lo tuvo en cara Hitler, la altanería que le echaba Mussolini al pequeño Adolf, que luego posteriormente se le haría pagar cuando le creó la República del Saló y con todo lo que tuvo. Bueno, y añadimos todavía más
para esta mezcolanza de intereses, alianzas, es que Francia, el gobierno de izquierdas de Francia, firma con la Unión Soviética un pacto de buenas relaciones y no beligerancia, y eso hace que ya directamente Italia se rebote, Inglaterra vea en peligro sus colonias por un pacto con la, digamos, potencia anticolonialista por excelencia, que bueno, podríamos hablar después si los soviéticos eran pro-colonia o no pro-colonia, ¿no? Pero sí que en teoría daban ese mensaje. Por lo tanto, el pacto de Stresa se rompe completamente. Sí. Por un lado, Italia con Abisinia, que no le dejan hacer lo que quiere, y él pasa de todo y digamos se alía incluso con Alemania en este aspecto de romper los acuerdos de Stresa. El Reino Unido también se separa de Francia al unirse los franceses con los soviéticos, y todo esto hace que algo que venía en la mente de muchos soldados alemanes, de hecho en la época de la República de Weimar había oficiales que ya tenían planes de reocupación militar de Renania, no lo habían hecho porque no habían considerado el momento oportuno, y Hitler, que lo tenía en mente ya en su Minecraft hace tiempo y en su programa electoral, lo tenía planeado para el año 37, decida adelantar tiempos. Sí, porque claro, él consideraba que el pacto de Locarno el tratado de Locarno se disolvía por la ratificación del acuerdo entre Francia y la Unión Soviética. Es decir, si vosotros rompéis el pacto por un lado, yo no estoy obligado a cumplirlo. Y como no estoy obligado a cumplirlo, y estoy crecido por el Sarre, porque eso hay que decirlo, es decir, cada vez que Hitler decía que iba a hacer algo y lo hacía, es como todos los populistas, consigue rápidamente que se reafirmen sus seguidores y aquellos que están dudando digan, oye, pero no ves que lo está consiguiendo. Incluso los mismos militares que eran bastante conservadores en cuanto a la audacia de decir vamos a ocupar esto otro, como decías tú, sí pero en el 37, el plan Z famoso de los buques, sí pero en el 40 y largo, pues llegaba Gil y decía no, vamos a hacerlo mañana. Oye, y le salía bien, qué mala suerte. Bueno, claro, le salía bien porque, claro, porque el resto no hacía nada. Porque claro, es que hasta que estamos hablando de esta ocupación del 36, los demás no estaban gastando mucho en armas. El Reino Unido, pues, no había invertido casi en el ejército hasta el 36. No. Francia, sí. Pero lo importante, lo interesante es el cambio de mentalidad. Estamos hablando que hasta el 34, hasta el pacto, podemos decir, con la Unión Soviética de Francia, la mentalidad de Francia era tener una cabeza de puente para invadir Alemania. Pero con la creación de la línea Maginot, ya llevaban años construyéndola, toda la mentalidad francesa era evitar un ataque, no hacer el ataque. Sí, es decir, que se estrellen contra la línea Maginot y luego crearemos una masa de maniobra que esté detrás y que ataque pues lo de siempre, como el plan 17. Que ataque por el sur, le entramos por el Ruhr y se acabó el problema. Es decir, que sí, que se choquen contra la línea Maginot. Y ahí pues seguro que Hitler pensó, dijo, mira, a ver, aquí no está la línea Maginot, en la Renania no está la línea Maginot, por lo tanto, yo si me meto no tienen movilidad ni tropas disponibles de calidad para entrar. Y se hizo un hordao, digamos aquí, jugó al mus y dijo, o un póker, y se fue de farol y se atrevió a adelantar tiempos, pese a no tener ni la capacidad militar. No, los militares estaban diciendo, como pase algo, ¿qué hacemos? Hitler decía, no pasa nada, en el momento que Francia amenace con entrar, nosotros nos retiramos y aquí paz y mañana gloria. Nos confundimos, pedimos perdón mire usted, y ya está. Además lo llamaron, creo que podríamos empezar a hablar, se llamó la operación Ejercicio de Invierno. Estamos hablando... Vale, pues vamos al invierno. Al Ejercicio 36. De Invierno, que fue una operación titulada así, cuyo fin era evidentemente lo que estábamos diciendo. La ocupación, la reocupación, quizá la parte de menos sería la reocupación del esto. Bueno, habíamos dicho de que la guerra italo-abisinia ya ha sido, teníamos al Reino Unido separándose de Italia. Estamos en el Ring ahora. Sí, estamos en el Ring. Y en las dos orillas del Ring. Sí. Voy a ponerme yo en plan Google Earth. Estamos en el Ring, en la frontera. Recordamos un poco, pues acaso se nos había olvidado, en el Ring, en la orilla derecha, yendo hacia el norte. Es decir, la orilla oriental está 50 kilómetros con prohibición de presencia militar, salvo la Landespolizei, ¿vale? Y en la orilla izquierda, en los territorios, digamos, del Renania, ¿no? Digamos, el occidente del Ring, está la Landespolizei, que habíamos ya también comentado un poco su presencia, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que da comienzo esta operación de invierno, ¿no? Fue el 12 de febrero del 36. Bueno, previamente el 12 de febrero del 36 Hitler se había reunido con von Neurath, que era un embajador en misión especial. Su misión era ir a las potencias occidentales y ver palpar un poquito la situación.
y le pidió que cuál era su opinión, y dijo que von Beurer dijo que sí, que apoyara la remilitarización, argumentó que Alemania debía hacerlo antes incluso del 37, no creía que los aliados, tuvo buena visión, dice, no pensaba que los aliados fuesen a reaccionar, así que el mismo día Hitler informó a su ministro de guerra, el general Blumberg, de que cuánto tiempo se tardaría en transportar algunos batallones de infantería y batallones de artillería a Renania. Von Fries contestó que se tardarían 3 días en organizarse, pero que estaba a favor de negociación, ya que creía, lo que siempre hemos dicho, la visión conservadora de los militares alemanes, que el ejército no estaba preparado para ningún tipo de combate con el ejército francés. Digamos que tenían un poco la mentalidad de ese gran ejército francés con el que había luchado la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué va? Que no, que tiraron para adelante, se echaron la mano a la cabeza y atravesaron las divisiones, fueron... No, batallones. Vamos a hablar de batallones, sí. Fueron 16 batallones de infantería, 11 de artillería, pero bueno, lo mejor de cada casa, estamos hablando del 16º Regimiento de Artillería, de la 16ª División de Infantería, que estuvo en Düsseldorf, la 39ª de Infantería, estamos hablando del batallón del regimiento, del 39º de Infantería. El regimiento en fin, de batallones del 18º de Infantería, es decir, son divisiones de lo que se llamaron regimientos, de lo que se llamaron de primera ola, que eran aquellos previos a la guerra, se podían diferenciar y que estaban completos en cuanto a personal. El material evidente pues estaba un poco... Era el más moderno de sus tiempos, pero tampoco podía hacer tirar la casa por la ventana. Bueno, aparte de las prohibiciones de Versalles. Bueno, que ya podíamos ver que se podía hablar un poquillo de los pactos que tuvieron también. Fíjate tú que los soviéticos pactando con los franceses, pero a la misma vez tenían un pacto secreto de experimentación con los alemanes en territorio alemán. Que eso lo dejaremos para el capítulo del Reichswehr, deberíamos verlo, sí. En fin, no, muy interesante ese pacto de... Pero sí, que mandaron regimientos, pero que incluso dieron un paso más, y es que cruzaron el Rin hasta llegar a la frontera francesa. Yo me quiero imaginar ese momento en que cruzaron el Rin, que tuvo que ser un momento memorable para esas tropas, pero que estaban llegando ya a Aquisgrán, que siempre ha sido considerado por los franceses como suyo, y lo ocuparon, y mandaron pues al segundo batallón del regimiento 39º de Infantería, se desplegó en Aquisgrán, y el primer y segundo batallón del regimiento 38º de Infantería, pues en Treveris y en Saarbrücken, con lo cual... Ahí segundo batallón. Sí, ahí estamos hablando ya de tropas que están muy cerca de otras unidades francesas. Es la primera vez desde el fin de la guerra en que en ese territorio se ven cara a cara ambos ejércitos. Y claro, la pregunta es, ¿qué hizo Francia, qué hizo Inglaterra y qué hicieron el resto de los países? Porque... No, primero, ¿qué hacían los alemanes? La primera era no responder, no atacar, sino solo, digamos, posicionarse en el territorio alemán y no atacar. Y si eran atacados, la orden era retroceder, no realizar un enfrentamiento armado a gran escala. Algo interesante, cuando enumeraste las unidades, así un poco, que yo voy a recordar solo el total, ¿no? Eran 19 batallones y 11 de artillería. Y 11 de artillería. Esto es totalmente, si nos ponemos a pensar, no tiene sentido, ¿no? Como hay casi tantas unidades de artillería como de infantería, ¿no? La solución es fácil. Es que el resto de infantería lo ponía la Landespolizei. Claro. Sí, claro. Ya había militares allí. Estamos hablando que después había 7 batallones más de infantería de la Landespolizei. Por lo tanto, no son 19, sino estamos hablando de 26 batallones de infantería, ¿vale? O sea, que tengamos en cuenta ese dato. Y se nos olvida algo, que quiero que también participó la Luftwaffe. ¿Ah, sí? Sí, hubo unas unidades, se creó un Jagdgruppe, tercero del ala 134, equipado con biplanos Heinkel G51. Sí. Que aterrizaron en Colonia y Mannheim. O sea, ya... Oye, tuvo que ser la apoteosis, vamos, para los alemanes. Apoteosis, claro. Tú imagínate, eso es ya, la población alemana ya vio aviones en el cielo. Un grupo de Stukas, de la primera de la 165 ala, que eran, en verdad, no eran ni Stukas, eran también biplanos Heinkel G50, pero le llamaron Stuka Group para engañar un poquito. Para engañar, ¿no? Pero lo mejor de todo es que estas unidades aterrizaban y despegaban del aeropuerto continuamente para parecer que eran muchas más. Uy, eso me suena de la Guerra Civil Española. Eran 27 aparatos que en total operaron durante todo ese día dando vueltas. Bueno. Y bueno, es interesante un poco ver que hasta la Luftwaffe participó para que toda, digamos, la Wehrmacht estuviese en funcionamiento. El GER, la Luftwaffe, y quién sabe si... Y la Kriegsmarine, si hubiera podido, hubiera mandado unas barcazas o algo a atravesar. No, seguro que alguna barcaza bajó, pero claro, ya no sabemos exactamente de quién. Bueno, espera. ¿sí? A ver,
Claro, el cruce del Rin sería por los puentes, me imagino. Hombre, Si no tuvo que participar alguna barcaza. No, pero de todos modos tú sabes que ¿Cómo se los por los puentes? batallones para cruzarlos... Esto, hay algún artículo que hemos escrito tú y yo, ¿verdad? En nuestro blog, que quizá estamos hablando un poco de él, de que para los alemanes todo aquello más grande que un lago era algo muy... demasiada agua, y que siempre la planificación, creo que lo dijiste en un artículo, que la planificación de la invasión de Inglaterra era un poco como cruzar un río pero un poco más ancho. Es decir, esto fue lo que... Esto es un planteamiento militar, es decir, bueno, la no se le dejó a la Kriegsmarine, luego se le planteó, pero que al principio la idea era cruzar el Canal de la Mancha es como cruzar un río pero un poquito más ancho, y no hay problema. Y de hecho, bueno, podemos avanzar mucho. Muchos de los inventos que hicieron para la Operación León Marino sirvieron para los ríos de Rusia. Sí, y para los lagos. Que al final, y para los lagos, sí, porque eran submarinos, eran barcos. Que hubiera mareas en el Canal de la Mancha, eso es secundario. Eso. Pero bueno, a ellos les sirvió para vadear el Volga y vadear otros ríos de la zona aquella. Y mira, el experimento les valió para. Bueno, pues después de la ocupación de Renania, pues evidentemente Hitler tenía que aprovecharse este momento de gloria, así que se saltó su pedazo. Bueno, se comunicó a los embajadores lo que había pasado en París, a los embajadores de París, de Londres, de Roma y de Bruselas. Y bueno, pues se reunió el Reichstag a las 12, pronunció uno de esos memorables discursos de la paz que ya estoy diciendo que mencionaba Hitler. Lo estamos haciendo, pero de verdad que no queríamos. Esto es culpa del tratado de asistencia franco-soviético que va a ahogarnos, no sé qué, no sé cuánto. Y punto de pelota. Y por si las moscas, disolvió el Reichstag y volvió a convocar elecciones. Que además es de las que primero en las que los del Sarre pudieron participar, lo que estábamos diciendo antes. Evidentemente, después de la reocupación del Sarre Renania y la eliminación del Partido Comunista, no sabemos por qué, pero los resultados fueron maravillosos para el partido pero es nazi. que, pero aunque no hubiese pucherazo, que no seguro que a lo mejor no lo hubo. No lo pudo haber. Es que cuando solo hay un candidato, solo hay un voto, como decían en el sí, chiste. pero bueno, pero a veces puede alguno no votar. Sí. No, pero en este caso es que el pueblo alemán, a ver, le votó seguro. Sí. O sea, aunque hubiese otros, le hubiesen votado muchos. Porque para Alemania fue, digamos, el sueño, el despertar más soñado de la pesadilla de Versalles, ¿no? Es decir, ya estaban recuperando el orgullo alemán. Y para eso es más importante que el partido al que votes. Pero si lo estábamos diciendo en el audio primero, ¿verdad? Aquel que decía, levantad la cabeza, sentid el orgullo de ser alemán. Es decir, es que lo estaba haciendo perfectamente. Primero eliminamos al enemigo interno y luego recuperamos el orgullo y ya iremos por el enemigo externo. Ya veremos los próximos podcasts que esto fue la dinámica siempre de los alemanes. Recuperar orgullo interno de sentirse alemán y ir recuperando el territorio. Bueno, los franceses. Pues los franceses, pensaba todo el mundo que el gobierno francés pues movilizaría sus tropas, pero el Consejo de Ministros del 8 de marzo lo único hizo fue una nota de prensa quejándose de la situación. Los militares franceses dijeron que ellos no estaban preparados, como bien has dicho tú, porque en su mentalidad había pasado del Elan, ¿verdad?, aquel famoso Primera Guerra Mundial, del ataque a ultranza a la defensa a ultranza, con lo cual le dijeron que si pensaba el gobierno francés que el ejército estaba preparado para ocupar Renania, nanay de la China. Yo solo ver, es que, a ver, ve la visión, ¿no?, por ejemplo, desde Inglaterra, ¿no?, desde Londres, ahí, de que 3 batallones, que son 4 mendungues, o sea, 3 batallones ante un ejército como el francés, les permiten casi tocar la frontera francesa y no responden, es una muestra de debilidad de Francia que yo creo que fue una de las causantes de que Chamberlain posteriormente no buscase la guerra, sino buscase la paz, porque sabía que el aliado que tenía en Francia no era de fiar. No, y además la política francesa era un caos. Estamos hablando de que estaba Leon Blum y los de izquierda decían que disolvieran el ejército, apoyado quizá por la mentalidad soviética, por los comunistas que decían hay que disolver el ejército. Sí, pero solo el nuestro. Oye, ¿y el otro qué? Esto es como cuando se pide ahora, si quitamos el ejército español y esto me va a generar algún conflicto, vamos a ir más a la paz. Sí, pero esto sí, quitamos mi ejército y el tuyo. Si solamente quitamos el de uno, no. Entonces, bueno, yo siempre, ya sabes que yo me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial, pero mi debilidad es Roma, ¿no? Y Flavio Gecio Renato, esa frase de sic pacem para bellum, sic pacem para bellum, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Bueno, está ahí. Sí. Y además prepararse no es 2 minutos, porque como bien has dicho tú, los ingleses cuando vieron lo que venía dijeron, bueno, estamos en el año 36, necesitamos rearmar, y rearmar no es simplemente coger a unos cuantos conscriptos y enseñarles a desfilar. Rearmar un ejército se tardan décadas.
Sí, y saber cómo lo quieres rearmar, qué tipo de inversiones vas a realizar, eso es muy interesante. No puedo construir un acorazado en el año 35, que se va a terminar de construir en el 37-38, y que quede viejo. Exactamente. Es decir, un ejército tiene que estar preparado, prepárate para la guerra si quieres la paz. ¿Por qué? Porque la prepararse para la guerra requiere mucho tiempo. De hecho, mira, una anécdota fuera de esto, hacemos unos paréntesis. Sí. El calibre de bala oficial de alemán, ¿no? De los Mauser, que después se llevó a casi todos los países, es el Parabellum, ¿no? Sí, es que viene de ahí, de si paz en Parabellum. O sea, si quieres la paz, pues válate para la guerra. Es una ironía, ¿no? De que te mate una bala, ¿no? Que es para la guerra, pero que en el origen era para la paz, ¿no? La paz armada, podríamos decir. Bueno, y el Frente Popular francés era, no sé, unos pacifistas... bien intencionados, vamos a pensarlo así, igual que fueron los ingleses, igual que eran los norteamericanos del aislacionismo. Si nos aislamos lo mismo, no va a pasarnos nada. Si meto la cabeza debajo del suelo, seguramente no me pise, no me pase nada, ¿no? Quizá, y aquí nos van a criticar, nos van a llover dislike, pero es que hay que entenderlo. El buenismo en las relaciones internacionales no existe. No, como se vio. Y de hecho yo creo que el buenismo de Chamberlain vino por el buenismo de Francia, sí. y ver que su aliado no era de fiar. Y eso hizo que a partir de este momento todo lo que viene después, el Laos, los Sudetes, todo, sí, se interpreta en que Francia no va a ser un aliado contundente, y Inglaterra, Gran Bretaña, prefiere no meterse en un berenjenal y prepararse, porque es verdad que si los ingleses sí dijeron, bueno, no me voy a eso, pero sí es verdad, esto hay que decirlo, que el ejército británico empezó a recibir fondos como podía, porque estamos hablando de que la crisis del 29, pues el 36 ya había pasado lo más gordo, es verdad, pero evidentemente empezó a recibir fondos, y precisamente las grandes investigaciones en cazas, el Spitfire y el Hurricane, surgen de los experimentos que se hacen ahora. Es decir, en el 40 no surgen los Spitfire y Hurricane de suerte, llevaban ya 4 o 5 años los investigadores trabajando en ellos, los grandes acorazados, los modernos submarinos y todo lo que vino después. Es decir, los ingleses dijeron, vale, de Francia no puedo fiar, solamente me puedo fiar de mí mismo. Quizás es que de hecho, sí, para que veáis que en el 36 por ahí casi todos los cazas eran todavía cuatriplanos, es decir, eran con dos tandas de alas, ¿no? Y fue en este momento, en el 36, bueno, también la Guerra Civil Española influenció en la prueba de estas armas y tal, que podríamos decir que la Guerra Civil Española, sin meternos mucho, y no creo que la tratemos en esta serie, es parte del camino al Armagedón. Sí. El camino del Armagedón. Porque claro, las consecuencias de todo esto que estamos hablando, del Sarre, de la Renania, de la reocupación, de la caída del Tratado de Locarno, del Frente de Estresa, fue un desequilibrio de una estructura que estaba cogida con pinzas, que era la Europa de post Primera Guerra Mundial. Porque claro, lo primero fue que Italia, que estaba en el Frente de Estresa, pues se alejó evidentemente de las naciones, de la Sociedad de Naciones, se alejó de sus aliados naturales, porque Italia ha sido aliada de Inglaterra de siempre, y de Francia, y se acercó más a Alemania. Gran Bretaña, dices tú, se terminó de aislar un poco, pero dice, Francia no me va a ayudar, y Francia no hizo nada. La Sociedad de Naciones, que había fracasado en Abisinia y había fracasado en otros sitios, pues aquí tampoco hizo nada, ni en Renania ni en el Sarre. Ellos en el Sarre lo que hicieron fue poner las urnas, permitieron votar a la gente, además cometieron una equivocación, no fue si en el Sarre o en Renania, que por ejemplo a los políticos huidos de Alemania que podían haber hablado sobre lo que estaba pasando en el Reich no se les dejó hablar para mantener la objetividad de las elecciones. No sé, creo que fue en el Renania, sí, que no se les permitió hablar para mantener... No, en el Sarre, claro. No, en el Sarre, claro. No le dejaron hablar, o sea, vale, no tenían derecho a que hubiera un programa de radio, creo recordar, no se podía escuchar la radio alemana. Lo que pasa es que luego, creo que lo has dicho tú, Goebbels regaló, porque se hizo muy popular, regaló una especie de como de radios que todo alemán podía tener, pero que sintonizaba solamente lo que quería Goebbels. Entonces, no se dejó a esos políticos contrarios al Reich, que podían haber explicado su experiencia personal, no se les dejó hablar, pero sin embargo Goebbels a través de las ondas podía contar lo que le diera la gana. Es el principio de la movilización de masas a través de las redes sociales. El Tratado de Versalles pues quedó un papel mojado, porque ya estamos diciendo que primero Alemania dejó de pagar, ocupó militarmente la región del Ruhr, ocupó el Sarre, ocupó Renania, y ¿quién salió beneficiado de todo esto? Pues evidentemente Hitler se fortaleció, se quitó de problemas con la Iglesia católica y la Iglesia protestante en Alemania, se había quitado a sus oponentes políticos, como fue primero el Partido Comunista, luego el Partido Socialdemócrata y luego el Partido Conservador, es decir, quedó como partido único. Estamos viendo que aquí, entre todo, el solo se murió, entre todo la mataron, ¿no? Como dice la frase.
Sí, parecida, sí. Y luego, bueno, Francia, pues lo único que dijo fue evidente lo que hemos dicho. Sí que es verdad que en Polonia, lo has dicho tú, se llegaron a hacer un tratado de paz con Alemania, un tratado de buenas relaciones, los soviéticos con los franceses, pero yo creo que los mismos soviéticos, cuando vieron lo que había pasado con Francia, dijeron, no hemos equivocado, la paz, no teníamos que firmar el tratado con Francia, sino con Alemania, que lo hicieron, que fue el pacto Molotov-Ribbentrop, más los pactos previos ocultos que hemos dicho de prueba de armamento alemán en la Unión Soviética y buenos tratamientos. Y bueno, pues ya veremos en otros próximos. Sí, creo que hemos hecho capítulos. Yo creo que con esto hemos tocado ya el Sarre, el Renania y un poco el Ruhr. Sí. Pero nos queda mucho más, sí. Sau. Pero nadie detuvo a Hitler. Lo que tenemos que quizás quedar es que me gusta siempre, como cuando estamos en clase tú y yo, porque no lo saben la gente, pero Francisco es un gran docente. Siempre el alumno tiene que quedar, ¿verdad?, con las ideas principales. Reocupación de Renania y el Sarre, y porque nadie hizo nada, nadie hizo lo que tenía que hacer, lo que es justo, lo que es lógico, lo que era en el momento de hacer, y se permitió a un tirano, a un loco, a un dictador como Hitler que siguiera para adelante. Y claro, luego fue más difícil pararle. Bueno, ya vamos a ir un poco avanzando programas, ¿no? Sí. En el próximo vamos a hablar de la Reichswehr, ¿no? De un poco de cómo era el ejército, el Tratado de Versalles, ¿no? Sí. Cómo el Tratado de Versalles limitó el ejército alemán y cómo los alemanes con la ley y con las trampas crearon un gran ejército que fue la Wehrmacht, ¿no? Sí, porque la ley es muy puñetera. Digamos que las leyes de Nuremberg para la raza son leyes y nadie pudo decir lo contrario, y ahí se acababa con todo un pueblo, con toda una parte de la población aplicando las leyes. Luego ya se les fue la pinza en Wannsee, pero de entrada todo el pueblo alemán estuvo conforme desde el principio con las leyes raciales de Nuremberg. Y son leyes. Las leyes... No, las leyes, tú sabes que mi formación inicial es la de jurista, ¿no? Por eso lo decía. Que... Sí. Tenemos una asignatura que era filosofía del derecho, ¿no? Y otra de teoría y metodología jurídica, un poco de cómo se jugaba con las leyes, las escuelas, las interpretaciones. Y sí, las leyes permiten todo, o sea, todo. Sí. Porque ahora hablamos de violación de derechos humanos, pero si no hubiese ley de derechos humanos o fuesen otros, a lo mejor no hablamos de una violación de los derechos humanos. Por lo tanto, aquí las leyes, lo que hace un buen abogado y un mal abogado, ¿no? Sí. Con las mismas leyes es interpretar una coma de una manera o de otra, ¿no? Pues los alemanes con las leyes que habían sido obligados a firmar en Versalles y con la que voluntariamente firmaron en Locarno, jugaron. Sí. Y jugaron y en Rapallo también, ¿no? Sí, en Rapallo, el tratado de Rapallo, que hemos estado diciendo que era el tratado entre Francia, entre Alemania y la Unión Soviética para ayuda mutua, pero este era más secreto. Quizá al principio quedó como un mero económico, pero luego al final se acabó descubriendo, pues, de que los alemanes llevaron su armamento a Rusia para probarlo a la Unión Soviética, y los soviéticos aprendieron. Sí. Bueno, aprendieron y desaprendieron, porque ya veremos en el próximo programa cómo parte de los que tuvieron contacto con los alemanes fueron depurados, por poca fidelidad. O sea que encima los que habían aprendido algo fueron obligados a casi olvidarlo. Y de hecho los grandes generales de los años 30, las grandes escuelas de uso de carros de combate en masa, anterior a Blitzkrieg, que fue en Rusia, fueron purgados la mayor parte por esta, digamos, unión con los alemanes. Ya tenemos el siguiente programa. Sí. Y hay varios más, ya tenemos en mente varios. A ver si la gente les gusta. Creo que el primero ha estado muy bien. Hemos hablado quizás de un periodo bastante amplio. Hemos dejado muchas cosas en el tintero. Hemos hablado pero claro, hay que entender que queremos abarcar lo más difícil, que es la década de los 20 y los 30, que está en diferentes territorios. Está en Alemania, está en Francia, está en Inglaterra, la Guerra Civil Española, los conflictos. No hemos tratado casi ni siquiera la guerra de Polonia contra Rusia, contra la Unión Soviética, que duró hasta el 21. Es decir, es que la Europa de esas 2 décadas fue bastante convulsa, sí. Y solamente hemos tratado quizá lo principal, que fue el primer paso, ese pasito pequeño que dio Alemania, pero que fue, como diría, parafraseando otro, un gran paso para la humanidad. Pues en este caso fue un gran paso para Hitler, porque le permitió demostrar a su pueblo de que lo que él decía se cumplía. De hecho, ahora mismo, ya para acabar, se me olvidó comentar una cosa que no dijimos nunca a lo largo del programa. Es que aparte del problema que hubo en Alsacia-Lorena, que se lo quedaron los franceses, el Sarre, que ya lo vimos como volvió a Alemania, Renania, como estaba desmilitarizada, se nos olvida que en esa misma zona hay una pequeña franja de territorio alrededor de las localidades de Malmedy y Eupen, que fueron anexionados por Bélgica.
que nunca hablamos nadie de ellos. Es decir, estos Los territorios belgas no existen. no existen. De hecho, bueno, ahora existen mucho por la política actual, pero los belgas, que en tu artículo, en uno de ellos hablas de los nuevos belgas. Claro. Los nuevos belgas. En el artículo sobre los prisioneros se diferenciaba a los prisioneros ingleses, franceses, norafricanos, es decir, los musulmanes. Estamos hablando del artículo sobre el tratamiento de prisioneros occidentales. Y luego los nuevo-belgas, o lo que llamaba... ¿Son estos? Exactamente, los nuevo-belgas, que luego sería lo que ya actualmente es la Bélgica Oriental, porque luego, después de la Segunda Guerra Mundial, volvió a ser territorio belga, efectivamente. Pues estos territorios de la Nueva Bélgica son estos territorios alemanes que fueron cedidos por Versalles a Bélgica. Pero hay más, claro, es que viene todo después. Claro. Vamos a hablar, yo creo, de los Sudetes también, todo ese territorio. Sí, porque la gente piensa que los Sudetes es que era un territorio de siempre del Imperio Austrohúngaro, que había un montón de alemanes. No, los Sudetes era territorio alemán, como sigue. Que fue dado a Checoslovaquia. Claro. Pero también es que hubo más. Al sur de Dinamarca, el territorio de Schleswig. La famosa guerra de los alemanes de los prusianos contra los daneses por el estrecho de Schleswig, el ducado de ese Schleswig. territorio se volvió para Dinamarca. ¿Vale? Volvió. Toda la zona que ahora, digamos, sigue siendo Polonia, ¿no? Sí. Estamos hablando de Glebich, Poznan, bueno, la franja de Poznania y Silesia, toda esa zona también se fue arrebatada. Aparte de la famosa Danzig, que fue declarada territorio internacional, hay que hablar de la zona de Memel. Sí. Yo creo que cuando hablemos de cada uno de esos... Claro, es que tenemos mucho que cortar solo de Alemania. Solo de Alemania. Porque hay más gente que también... Justo en este momento hay una guerra en el otro lado del mundo, que podemos hablar de ella también, que es la invasión japonesa de Manchuria y de China, que para muchos expertos es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Claro, es como decían los chinos, cuando acabó la guerra en Occidente, dijeron, sí, ahí acabó la guerra, nosotros llevamos ya un montón de años. Claro, es que yo me acuerdo, leyendo a Anthony Beevor en su Segunda Guerra Mundial, él le da comienzo en Japón, en Manchuria, no en la invasión de Polonia. Es interesante que ese dato podemos también hablar. Bueno, habrá que hablar de un montón de cosas. Sí, tenemos Francisco, aquí llevamos casi una hora, yo creo que ya un poquillo más, yo creo que ya está bastante, ¿no? Vale, yo creo que la gente va a quedar de nosotros hasta las narices o deseando más. Bueno, ¿y dónde pueden encontrarnos? Digo, como dicen otros podcasts. Sí, estamos siempre en Bellum Artis Historia Militar, lo ponéis en Google Bellum Artis Historia Militar, o ponéis solamente Historia Militar y salimos el blog, el segundo me parece, o el primero, depende del día, Historia Militar, pero siempre estamos en Bellum Artis, blogspot.com, también en iVoox nos puedes encontrar, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest, yo creo que estamos en todos lados. Si no nos escuchas o no nos lees es porque no quieres, no porque no tenemos facilidades, Saúl. Y nada. Bueno. Y una cosa, también Saúl tiene una sección fija los lunes que se llama El Anaquel de Saúl, donde sube sus libros frikis, es decir, libros que no tiene nadie en su biblioteca porque son libros antiguos, pero muy buenos. Que me gustan mucho los libros antiguos. No soy le gustan. No. Sí, le das un libro nuevo y uno que huele viejo y él coge el de viejo. Pero no sé, es que creo que en los años 50 se publicaron una serie de libros que no se han vuelto a reeditar. Algunos sí, sobre todo las memorias de los grandes generales, pero por ejemplo tengo aquí uno muy reciente sobre ¿cómo se llamaba? Como decía, mi invitación a Rusia. El de Cabo Norte. ¿Cómo? El Cabo Norte, pensé que decías. Sí, el Cabo Norte. Sí, escribiendo un artículo. Pero este está escrito por un autor alemán, un nazi, que era Fritz Otto Busch, La tragedia del Cabo Norte, el hundimiento del acorazado Snarkhot, que no está otra vez no se ha vuelto a editar en español. Quizás porque en los años 50 y 60, es verdad, hubo los alemanes, sobre todo tuvieron que escribir su versión de la historia. Y entonces tenían que contarle, yo me acuerdo que lo decía un profesor, tenían que contarle a sus hijos por qué ha venido la guerra. Entonces ellos un poco se justificaban. Si tú te lees todos estos libros son siempre justificando, mira, yo fui a la guerra pero yo no quería, o fuimos, lo que estamos diciendo. No llegaban a defender el nazismo, porque además en estos libros siempre se defienden como algo externo, pero además todo lo que eran los crímenes eran de los de arriba. Es decir, hemos tenido que esperar a llegar a que los intelectuales de los años 90 y sobre todo a partir de la apertura de los archivos de la Unión Soviética en que ha empezado a redescubrirse que todos los que fueron a la guerra, por desgracia, todos son culpables en mayor o menor grado, y esa justificación que podemos leer en estos libros que a mí me gustan, pero que evidentemente hay que leerlos con ojo crítico, de los años 50 y 60, como de la tragedia del Cabo Norte, tú lo ves y es una loa, una gloria a este acorazado, el Snarkhot, a los marineros que allí estuvieron luchando.
pero no entra a justificar nada, porque no es su función tampoco, evidentemente. Claro, es que no es su función. Yo siempre tengo que... O sea, un libro de memorias es un libro de memorias, y cuando es un soldado, aunque el ejército sea el erróneo, él es un soldado que cumple su deber, ¿no? Claro. Otra cosa es el grado de placer al cumplir las normas. Claro. Por ejemplo, si lees memorias de guardias de los campos de exterminio, sí, las SS, la mayor parte de ellos, por ejemplo, Laurent Ries, no sé si leíste algo de él, es uno de los mayores expertos sobre exterminio, el Holocausto, habla de que hicieron eso y lo volverían a hacer si estuviesen en ese momento. O sea, no se disculpan, no se disculpan por los crímenes, porque en aquel momento era lo bueno para su país. Es decir, de esas loas o esas disculpas se pasó a una realidad dura de que se hizo por deber, o por el bien de un país, aunque fuese erróneo todo lo que hicieron. Sí, pero que quizá, y volvemos a grabar el primer audio, es que nosotros nos fuimos creciendo, veíamos que ninguna potencia democrática nos decía lo contrario, y cuando uno se siente solo, pues al final acaba metiéndose en la masa, y eso está más que estudiado por los psicólogos. Es decir, cómo fue posible que una población normal y corriente, de la mejor formada, con mejores estudios, quizá el paradigma fue la reunión de Bansi, donde la mayoría eran gente con formación superior intelectual, si no eran unos palurdos, eran gente con gustos musicales de estudios de música, pero quizá lo hace más difícil de entender, ¿no? Más difícil de entender, personas que disfrutaban de la música clásica, sí, quizá como se puede ver en la película de la reunión de Bansi, gente que le gustaba la música clásica, con estudios de doctores en Derecho, gente con estudios, con formación acá. No tuvieron problemas en hablar de exterminar a un pueblo entero, a todo lo que no fuese ario, y no lo veían con ningún prejuicio moral, porque llegaron a taldearlo como malos católicos. Recuerdo que decía uno de los presentes allí que no pasaba nada porque eran malos católicos y habían matado a Jesús. Dos cosas. Terminamos ya, ¿no? Sí, dos recomendaciones para saber más. Sobre lo que acabas de comentar, tengo un artículo escrito hace muchos años, de los primeros del blog, el Holocausto y la psicología de masas. Habla de todo, de cómo se convenció a la población alemana mediante psicología social de que estaban haciendo el bien. Es importante eso. Y otra película que no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial ni con guerra, pero es que es muy buena, es La Soga, de Alfred Hitchcock, en la que un profesor de universidad con sus mejores alumnos hablan sobre matar a otro. Y lo argumentan todo en que la gente inteligente puede decidir sobre la vida o la muerte de los tontos. Búscala si no la vistes, es muy buena, La Soga. Lo que acabo de encontrar tu artículo, Holocausto y Psicología del Comportamiento Colectivo, de julio de 2011. Ese fue de los primeros. Ese es un trabajo de la universidad. Cuando estudié relaciones laborales, que tenía psicología social, ese fue unos trabajos que entré. Lo puedes leer y ya me lo cuentas. Muy bien. Y vosotros también, está en el blog. Bueno. Ihr Himmel hört,
Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitad nuestra página en Patreon, patreon.com/BellumArtis, y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.